Amenazas del inframundo en el Caribe es el título de la conferencia que se lleva a cabo a esta hora en Washington para denunciar la influencia creciente del crimen organizado en América Latina, así como sus vínculos con regímenes autoritarios como los de Venezuela y Cuba. Los panelistas, entre los que se encuentran Rosa María Payá, recientemente electa como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Pedro Urruchurtu, director internacional de la Oficina de María Corina Machado, advierten que organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, actualmente en la mira de las autoridades de Estados Unidos, representan una amenaza directa a la democracia, la seguridad regional y los derechos humanos de la región. En el Museo de las Víctimas del Comunismo, sede del evento, saludamos a Roberto Macedonio. Rosa María Payá, quien es una de las panelistas de esta conferencia. Gracias por atender a NTN 24. Gracias por invitarme. Se va a hablar de esos grupos criminales que operan en el Mar Caribe y que tienen vinculación, ¿verdad?, con los regímenes dictatoriales. No solo con el de Venezuela, sino con todos los de la región. Así es. Ya más que documentado como la organización criminal que ha estado usurpando el poder en Venezuela por los últimos años. Está también coordinada, recibe entrenamiento, tiene personal del régimen cubano en todos los ministerios, en la guardia personal de Nicolás Maduro. Eso lo sabe el mundo entero. Eso ha sido incluso documentado por la misión de verificación de hechos de Naciones Unidas, y yo creo que es importante el momento que estamos viviendo en cuanto a cómo los Estados Unidos, y yo creo también que las democracias de la región están tomando conciencia de que nos corresponde a todos solucionar el problema. Señora Payá, esos regímenes dictatoriales serían Venezuela, por supuesto, Cuba y Nicaragua. Cuba, Nicaragua y Venezuela son las tres dictaduras instaladas en la región. Cuba, Nicaragua y Venezuela, los regímenes que usurpan el poder en estos países han estado también intentando subvertir los órdenes democráticos en el resto del continente, sobre todo los latinoamericanos. Lo hemos vivido en los últimos años, y lamentablemente la cabeza de ese pulpo autoritario que ha avanzado por nuestra región impidiendo la estabilidad democrática en América Latina vive en La Habana, y si no fuera precisamente porque las democracias de Occidente de alguna manera olvidaron lidiar con el régimen cubano por las últimas 6 décadas, quizás no estuviéramos lidiando con la liberación de Venezuela y de Nicaragua. Claro, y el brazo armado es el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles. Y estas organizaciones criminales de narcotráfico y también de narcoterrorismo que han estado operando en nuestro continente, un continente que no solamente ha visto el narcotráfico crecer, sino también flagelos como la violencia política y la inestabilidad democrática. Señora Payá, dice usted narcoterrorismo. ¿Estamos ante un nuevo escenario, un nuevo paradigma en el que ya estos grupos criminales son terroristas? Decía ayer el director del FBI al comparecer ante el Senado que se les debe combatir como en su día se combatió a Al-Qaeda. Por lo tanto, son grupos, para que la gente lo entienda, o Nicolás Maduro en este caso sería equiparable a Osama Bin Laden. Corresponde a cada una de las agencias que se ocupan de esas designaciones explicarlas, y lo han hecho extensamente. El régimen cubano en particular está en la lista de estados que patrocinan el terrorismo precisamente porque ha estado dando santuario, dando entrenamiento, cooperando con organizaciones terroristas de la región, pero también del resto del mundo, y es hora de pararlos. Es hora de pararlos. Señora Payá, hemos escuchado cómo hace 2 días el enviado especial del presidente Trump, Richard Grenell, en la cumbre CIPAC, aseguraba que prefería la diplomacia frente a una posible escalada bélica. ¿Qué le parece? ¿Hay espacio aún para la diplomacia? Yo creo que las dictaduras solo se quiebran bajo presión. En este caso estamos enfrentando dictaduras que además son organizaciones criminales y que requieren no solamente del valor de sus pueblos, como lo hemos visto en Venezuela, como lo hemos visto en Nicaragua, como lo hemos visto en Cuba, sino también de la solidaridad efectiva, y es esa que se acompaña de acciones de parte de la comunidad internacional. Y por último, preguntarle por la acción que está tomando Estados Unidos, ese despliegue naval en el Mar Caribe para combatir al narcotráfico. ¿Qué le parece? Estados Unidos ha
es un país soberano y tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional, así como el resto de los países de las Américas también lo tienen, y tienen la responsabilidad bajo el sistema interamericano de defender la democracia de los pueblos de las Américas. Señora Paya, gracias por atendernos, un placer. Muchas gracias. Gracias. Y como lo ha dicho, bueno, pues son 3 narcodictaduras, la de Cuba, la de Nicaragua, la de Venezuela, que utilizan esos brazos armados, el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, los grupos ya no solo de narcotráfico, sino de narcoterrorismo. Segundo tema de análisis, y tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, el presidente colombiano, y el Cartel de los Soles en Venezuela. Hay una pregunta que también queda a lo largo de estos días, no incluida la última semana, sino yo diría de las últimas 3, 4 semanas. Está la pregunta en los colombianos, pero también en la región, y es ¿por qué Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como una organización terrorista? Y aquí quiero que tengamos como punto de partida lo que ha dicho el ministro de Defensa colombiano, el señor Pedro Sánchez, que es además general. Pedro Sánchez perteneció a la Fuerza Aérea Colombiana. El ministro ha negado que el Cartel de los Soles tenga algo que ver con el narcotráfico. Escuchemos. Nosotros determinamos la amenaza criminal, la amenaza terrorista, en un documento que se llama Análisis de las capacidades críticas de la amenaza. Y ese documento establece prácticamente 3 grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés es las drogas, es la ambición, no la ideología. Está ahí el cartel del Clan del Golfo, está el cartel del ELN y está el cartel de las disidencias en todas sus variaciones. Nuestro enfoque es contra esas amenazas. Y con este punto vamos a marcar la conversación. Seguimos con Lina Sandoval, con María Fernanda Correa, periodistas colombianas que nos están ayudando a entender un poco en este club de prensa la visión de estos 2 temas que hemos propuesto el día de hoy. Dice el gobierno colombiano que no aparece en las investigaciones sobre narcotráfico el Cartel de los Soles, a pesar de que Estados Unidos, con pruebas, porque Estados Unidos no se va a poner a señalar al Cartel de los Soles sin tener ninguna prueba, y mucho menos al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, como la cabeza de este cartel. ¿Qué piensan ustedes en una primera mirada de lo que dice el gobierno colombiano? Lina y María Fernanda. Pues a mí me parece sorpresivo en todo caso, porque incluso se hablaba que en el 2022 el gobierno colombiano también tenía en su poder documentos que hablaban precisamente de esta existencia y de la amenaza activa que podría representar el Cartel de los Soles. Entonces se me hace un poco difícil de creer que el gobierno actual no tenga acceso a esa información y lo desconozca. Pero lo que yo creo es que el presidente Gustavo Petro está en una posición bastante complicada, porque es que no se nos puede olvidar que Colombia comparte 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela, donde tenemos al ELN regado por todo lado, y podemos terminar en una situación como la que ya vivimos con el expresidente Iván Duque, donde solo los ciudadanos terminaron siendo los afectados. Es decir, aquí obviamente hay una amistad ideológica, ¿no? Y eso hay que decirlo, de Maduro y Gustavo Petro, pero lo que también es cierto es que hay una ciudadanía de por medio, y al declarar el presidente Gustavo Petro a el Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista, pues también se está metiendo de inmediato con Nicolás Maduro, porque no se nos puede olvidar que es el Departamento de Estado quien ha señalado a Maduro precisamente como jefe de ese cartel. Entonces es una situación, Petro más o menos está en la espada, contra la espada y la pared, pero lo que sí yo no creo es que deba tampoco salir a lavar la cara y decir no existe y desconocer la existencia. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero muy difícil, Lina, creer eso cuando el presidente Gustavo Petro sale a arremeter contra muchísimas personas, desprestigia a muchísimos funcionarios, que él sale incluso sin ningún argumento. Y acá hay que decirlo, es que el primero en desconocer el Cartel de los Soles fue el mismo presidente Gustavo Petro. Y también hay que hablar con pruebas, y es que en 2017 el gobierno en su momento también de Donald Trump abrió una investigación contra Nicolás Maduro. Lo investigan. Él tiene cuentas pendientes en la justicia norteamericana por narcotráfico. Y este año, al señalar a esa organización como una organización narcoterrorista, pues yo también creo que es muy delicado que Colombia no lo reconozca o lo quiera desconocer, sí, más bien.
Hay un tema político o de coyuntura político que también tiene que ver con algo sucedido esta semana y vale la pena magnificarlo, darle la altura, y es que el Senado colombiano intentó, por lo menos intentó desde el Senado, con una proposición de J.P. Hernández de la Alianza Verde y de Paola Holguín del Centro Democrático, intentó hacer o por lo menos declarar, exhortar a que el gobierno colombiano declarara al Cartel de los Soles como una organización criminal, transnacional y terrorista. Tuvieron 33 votos a favor y 20 en contra de partidos obviamente de oposición que apoyaron al gobierno de Petro. Veamos. 11 partidos políticos emitieron este comunicado en el que rechazan las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra de los Estados Unidos y reiteran además su respaldo a ese país en la lucha contra el narcotráfico. Las posiciones nuestras representan también a millones de colombianos y que nuestro sentir es que hay que combatir el narcotráfico, combatir a los narcotraficantes. En la plenaria del Senado, además, los congresistas no solo cuestionaron la política antidrogas del gobierno, sino que también reconocieron a Nicolás Maduro como líder del denominado Cartel de los Soles. Mientras el gobierno Petro insiste en reconocer el gobierno del dictador Nicolás Maduro y negar la existencia del Cartel de los Soles, la plenaria del Senado de la República en el día de ayer lo declaró grupo criminal y narcotraficante. Esto es un mensaje importante para los Estados Unidos. Nos acaban de certificar. Estados Unidos tiene que saber que aquí no solamente hay alcaldes que no están en esa posición del gobierno nacional, sino que también hay un Congreso que rechaza y acompaña a Estados Unidos en esa lucha contra el narcotráfico y contra el Cartel de los Soles. La oposición advierte que Colombia no puede permitir que los cultivos ilícitos sigan creciendo, ni que se deteriore la relación con los Estados Unidos. Esto mientras el gobierno insiste en defender su estrategia antidrogas. Estados Unidos ya declara al Cartel de los Soles como organización narcoterrorista, tiene las pruebas, está haciendo un despliegue militar impresionante en el Mar Caribe, ya lo vamos a hablar en unos minutos más adelante, pero también lo que hizo el Senado colombiano esta semana se suma a lo que ha hecho los gobiernos de Ecuador, Paraguay, Argentina, República Dominicana y ahora pues el Senado colombiano. Se queda la Cámara, no va a ser consenso porque en la Cámara sabemos que tiene las mayorías los partidos adeptos al presidente Gustavo Petro, pero queda la sensación de que el Senado por lo menos está intentando hacer algo, María Fernanda. Pues yo creo que lo que hizo el Senado es lo que uno esperaría del presidente Gustavo Petro, porque como lo hemos venido hablando acá, él si bien no ha querido reconocerlo, tampoco se atreve a desmentirlo completamente, solamente dicen que es que no conocen informes de inteligencia con esa información del tema del narcotráfico, del terrorismo para Nicolás Maduro. Pero hay que decirlo, lo que ha hecho el Congreso por lo menos es un primer paso para que internacionalmente y por lo menos Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, pues vea que Colombia está haciendo algo, no su presidente, pero sí sus congresistas. ¿Cuál será el impacto político, Lina? Pues es que, mire, yo creo que esto es un mensaje político, es decir, una proposición para quienes, digamos, no conocen cómo es el tema legislativo, es decir, cuando tú estás aprobando un proyecto de ley, sí, uno aprueba la proposición y hace parte, ¿no?, de la legislación y queda en el escenario legislativo colombiano. Pero esto se aprobó simplemente en la plenaria del Senado, es una proposición que se adopta, pero es un mensaje que de una vez emite el Senado de la República como corporación autónoma, y ya lo decía el senador ahí, Honorio Enríquez del Centro Democrático en el informe que estábamos viendo, una corporación que representa a muchos colombianos que los eligieron para estar ahí y para hablar y ser voz de ellos. Entonces a mí no me parece que esto sea algo mínimo o una intención, me parece que es un mensaje contundente del Senado colombiano que se suma a lo que usted decía de varios gobiernos que han reconocido al Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista, e incluso también al Pleno del Congreso de Perú, que hizo lo propio, declaró al Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista, y tiene un mensaje de impacto, y es decir, en Colombia sí hay varios líderes políticos, no se resume al presidente de la República, que lanzan el mensaje y que dicen, miren, si estamos frente a esta amenaza, esto es una realidad, esto no es un invento para crear confusión, no, esto es un tema que nos está amenazando en orden público y en temas de narcotráfico, sobre todo de cara a una desertificación que recibimos, que vino, ¿no?, condicionada, pero que sí es bueno, pero sí reconocieron que hay otros actores políticos en el país que están en una vía diferente a la que está llevando el gobierno nacional. De acuerdo. Antes de hablar de las operaciones militares, porque en los últimos días
hemos visto también ya operativos de despliegue de militares venezolanos. Les tengo una pregunta muy rápida para una respuesta muy rápida. ¿Ustedes creen que Petro es el único aliado en este momento que tiene Nicolás Maduro, Lina? Pues es que realmente yo creo que lo que está pasando con Estados Unidos va precisamente a eso, Jesús. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno estadounidense con la desertificación, con todo el tema que ha pedido en tema de extradiciones, que María Fernanda también conocerá muy bien, que hace unos días también hubo un pronunciamiento en cuanto a las extradiciones, son acciones que está generando desde ese país, Estados Unidos a Colombia, a Gustavo Petro, para alejarlo cada vez más de Nicolás Maduro y precisamente aislarlo al punto que Maduro, pues de alguna u otra forma, empiece a quedar solo, porque sí, es uno de los aliados, no el único, no creo que sea el único, pero sí es uno de los más importantes y es el vecino. Y que yo creo que la desertificación va por ahí, eso es un mensaje más político y tiene que ver con ese rechazo que no ha sido capaz de dar el gobierno colombiano desde su máximo dirigente, y que esas son las primeras acciones que ha tomado Donald Trump. No sé si calificarlo como un aliado, pero sí creo que lo que viene va a ser determinante para saber cuál es la posición pública de Gustavo Petro. En unos minutos vamos a hablar de las operaciones militares que se están dando en el Mar Caribe y el despliegue también ya anunciado el dictador Nicolás Maduro. Regresamos en minutos. Jornada del intento del régimen de Nicolás Maduro por demostrar su fuerza en medio de una escalada de la tensión con Estados Unidos por su ofensiva contra el narcotráfico en aguas internacionales frente a costas venezolanas. Ahí está el poder nacional. Nosotros no nos metemos con nadie, pero también nos preparamos por si acasito tocara. La denominada Operación Militar Caribe Soberano 200 tiene lugar en la isla de La Orchila, a unos 160 kilómetros de Caracas. Los ejercicios incluyeron exhibiciones nocturnas de potencia de fuego militar, con personal disparando misiles antiaéreos Igla-S y artillería pesada. Los videos publicados por el madurismo muestran aviones de combate Sukhoi 30 y helicópteros realizando sobrevuelos, mientras tanques anfibios realizaban desembarcos en la playa, con los soldados asegurando posiciones a lo largo de la costa. Maduro, por su parte, volvió a la narrativa del supuesto ataque que, según él, planea Estados Unidos para un cambio de régimen. ¿Ustedes por qué creen que es la amenaza imperial contra Venezuela? ¿Que ellos quieren bombardear e invadir Venezuela porque nos quieren mucho? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Amor por Venezuela? Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo. Estas maniobras militares tienen lugar en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe Sur como parte de su campaña contra los carteles de drogas y con el que han destruido 3 narcolanchas procedentes de Venezuela que transportaban drogas. El operativo terminó con 14 terroristas abatidos. Lina Sandoval, ¿qué le queda de los operativos que se están viendo en el Mar Caribe y el anuncio también de Nicolás Maduro de responderle? Yo calificaría esto como marketing. Mire, es una respuesta simbólica a Trump, porque todos sabemos que Venezuela no tiene el poderío militar. Estas maniobras en La Orchila son un mensaje directo de soberanía y de resistencia. Es decirle a Donald Trump, que ha estado asediando militarmente también a Venezuela, oiga, nosotros también tenemos lo nuestro. Es un tema retórico, pero yo no creo que vaya a pasar de ahí. Y lo que creo es que están mostrando como una forma de sacar los dientes, como decimos coloquialmente. Usted en redes sociales, usted en noticias, Estados Unidos me muestra sus buques, me muestra su artillería, pues yo también tengo un poco de eso. No va más allá de eso, del simbolismo militar, de mostrar, de cacarear, como dicen por ahí, pero ahí va a quedar. Yo no lo veo que trascienda nada más, no creo que sea un tema pues de preocupación, ojalá no me esté equivocando, ¿no? Pero yo lo veo así. María Fernanda. Yo creo es que sí hay un poquito de temor por parte de Nicolás Maduro ante esa presión tan fuerte del gobierno de Donald Trump. Y lo que él ha hecho es, como decía Lina, en eso sí concuerdo, es que le está diciendo yo tengo algo, pero finalmente no es suficiente con todo lo que ha desplegado Estados Unidos. Y aquí también hay que decir, y es nada más ayer a Trump le preguntaban, ¿usted piensa cambiar de régimen? Y aunque... Sí, la respuesta fue contundente. O sea, la respuesta es contundente, pero... Dice no. Hace unos días también le preguntaban si iba a haber una incursión terrestre en Venezuela y no lo descartó.
Lo que pasa es Entonces, que queda la sensación tal vez del despliegue enorme que tiene Estados Unidos, enorme. Tiene a Puerto Rico con aviones, tiene a buques en el Mar Caribe. Entonces uno dice, ¿hasta dónde esto por algunas lanchas, no? O sea, por algunas lanchas que son las 3 que ya se han interceptado y que se han atacado y que se han destruido. ¿Quién sabe qué nos pueda pasar de pronto en los próximos días y en las próximas semanas? Uno de los miembros de alto rango de la designada organización terrorista El Cartel de los Soles habría sido capturado en un intento por escapar de Venezuela en una lancha de pasajeros. La información fue revelada por el exmilitar de la Marina de Estados Unidos, Luis Quiñones, quien dijo que el hombre cuyo nombre no ha sido dado a conocer fue detenido por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago y que notó, en este caso, al momento de la detención, el nerviosismo del presunto desertor que tendría como destino la isla de Cuba. Se trataría del general de división Pedro Rafael Suárez Caballero, jefe de recursos humanos de la aviación militar de Venezuela y graduado en la promoción de 1993. Quiñones dijo que en las próximas horas Estados Unidos estaría dando a conocer detalles de esta noticia y citando a autoridades estadounidenses resaltó además que el detenido habría dicho que era obligado a realizar actos ilícitos para el Cartel de los Soles, que según la justicia estadounidense es liderado por Nicolás Maduro. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte del régimen venezolano sobre esta información. Ha señalado que fue capturado recientemente este alto mando militar del régimen de Maduro. Ha dicho que en las próximas horas seguramente Estados Unidos lo va a confirmar. En un momento determinado no se sabía exactamente de quién se trataba, pero las publicaciones que hemos logrado ver ya lo ubican como Pedro Rafael Suárez Caballero. ¿Es esa la información que usted tiene? No quiero entrar en el nombre exacto porque nos han pedido que mantengamos esto, porque tú sabes que el proceso acá es muy específico. El fiscal general de Estados Unidos ha preparado los documentos a la corte, lo van a presentar y ahí pues se van a saber, o posiblemente lo mantengan secreto porque hay tanta información que todavía se puede lograr. Esto ha precipitado que otras personas dentro del régimen estén pidiendo ser colaboradores eficientes, dar información para nosotros. El fiscal general va a decidir en qué momento, si le dan a conocer el nombre o lo vamos a seguir utilizando para sacar y convencer a otros que se vengan. Como ha mencionado usted mismo, este alto mando militar de Maduro que habría salido del país estaría ya colaborando con las autoridades de Estados Unidos, entregando información clave además sobre la operatividad y las operaciones del Cartel de los Soles. ¿Qué impacto puede tener esta colaboración en las investigaciones ya contra el régimen de Nicolás Maduro? Enormemente, enormemente, te voy a decir, no solo por el conocimiento técnico, ya que esta persona, este general, estuvo involucrado en el entrenamiento de personal, el mantenimiento de reparaciones de los equipos que ellos tienen. Se nos informó de que los aviones que nosotros creíamos que eran 20 que estaban activos, resulta que son solo 10. El personal que ellos entrenaron para que les dieran el mantenimiento necesario no saben cómo hacerlo, no le han hecho las operaciones y las reparaciones necesarias que tenían que haberle hecho el mantenimiento. Así que si bien van a poder levantar 10 aviones que son de cuarta generación, el radar que ellos tienen no pueden detectar ninguno de los F-35. Mientras tanto, un mensaje publicado en redes sociales por Marshall Billingsley, exsecretario adjunto contra el financiamiento del terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha llamado la atención por su posible carácter simbólico. Billingsley, quien ocupó cargos clave durante la administración de Donald Trump, envió un saludo de cumpleaños al general de brigada venezolano Vidney Javier Villegas Ramos, conocido por haber sido piloto personal de Nicolás Maduro. El mensaje estuvo acompañado de 2 fotografías del general, una en uniforme militar y otra en una reunión oficial. En paralelo, Luis Quiñones también declaró en entrevista con NTN 24 que un general activo de la Fuerza Aérea Venezolana estaría colaborando con las autoridades de Estados Unidos, proporcionando información relevante. Según explicó, este tipo de acciones serían resultado de una creciente presión psicológica ejercida por Washington, que afirma estaría teniendo un impacto incluso más efectivo que la presión militar directa. Yo lo denuncié hace 3 días y todo el mundo decía eso no es cierto, que no hay evidencia de que un general
de la Fuerza Aérea Venezolana se había entregado o se había cambiado, dijo que él quería así, lo que nos está dando información. Hoy precisamente lo están confirmando no solo a través del gobierno, de la Casa Blanca, pero también los periódicos están verificando que sí es la persona que había dicho. Y todo eso está siendo tan fluido porque la presión psicológica, mental, es tan grande que yo creo que es mucho más que la militar. Claro, la presión militar está llevando a estas ocurrencias de que ellos están tirando palos de ciego, están tratando de pretender que son grandes guerreros, salen a hacer un bochorno ahí pretendiendo que están haciendo operaciones militares. 3 de 4 personas en el mundo viven hoy bajo regímenes autoritarios. La advertencia es del Instituto VDEM. En la semana en que se ha celebrado el Día Internacional de la Democracia. Una fecha en la que Naciones Unidas ha llamado a defender los valores democráticos en un momento crítico marcado por el retroceso de libertades, el avance de los regímenes que amenazan el futuro de nuestras sociedades. Para hablar precisamente de democracia, quiero saludar en Ciudad de Panamá a Daniel Sobato, integrante del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Wilson International Center for Scholars. Es investigador senior del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Señor Sobato, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un placer estar siempre con ustedes. El placer es nuestro. A ver, se ha celebrado el Día Internacional de la Democracia. El panorama a nivel mundial, de acuerdo a cifras de varias organizaciones, pareciera no ser alentador. Por eso comienzo preguntándole, ¿está en peligro de extinción la democracia como la hemos conocido? Esa es una pregunta que yo creo que es muy pertinente para hacerla precisamente en esta semana y tratar de darle una respuesta lo más equilibrada posible, porque el lunes pasado, el 15, precisamente se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Democracia. Y entonces es una muy buena oportunidad para detenernos y tomarle el pulso. ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Cuál es el estado de la democracia a nivel global? Precisamente cuando se están cumpliendo este año 5 décadas, 50 años del inicio de la tercera ola democrática, como la denominó el profesor Samuel Huntington. Esa tercera ola democrática empezó en 1974, en 1975, estamos a 50 años. Los datos que salen de los principales índices que miden hoy el estado de la democracia, léase el informe de VDEM, de Varieties of Democracy de la Universidad de Gotemburgo, léase el informe de la revista The Economist, ellos tienen una unidad de inteligencia que produce un informe anual, léase el índice de Freedom House. Todo nos traen malas noticias. Nos traen noticias de que estamos pasando por una etapa no de contraola democrática, pero sí de recesión democrática, como la califica el profesor de Stanford, Larry Diamond. Pero al mismo tiempo, para no caer en un pesimismo paralizante y fatalista, yo creo que es importante que en este balance nosotros equilibremos, por un lado, este declive que estamos viendo de las democracias y este avance acelerado en muchos países de regímenes autoritarios, pero compensando esto con el tema de la resiliencia democrática. En muchos países también de la región, la democracia está haciendo frente, está resistiendo de manera resiliente a estos embates autoritarios. Entonces, el balance es, hoy por hoy, hay más autocracias que democracias. Y la tendencia, lamentablemente, que sale de todos estos índices es que es bastante mayor el número de países que van de la democracia a la autocracia que de los países que van de la autocracia a la democracia. Entonces es un balance, yo diría, muy preocupante, pero no es fatalista. La democracia no está en peligro de extinción, está acosada, está asediada, incluso por un nuevo tipo de autoritarismo, pero tiene capacidad de resistir. Ojalá y así sea. Ahora,
¿Cómo llegamos a estos discursos políticos de hoy donde se alimenta la división, se alimenta la narrativa de la segregación, de alguna manera se introduce la violencia? Esa violencia verbal es leña para la hoguera de la autocracia. Sí. Yo diría que deberíamos decir sí, sí y sí, porque son varias preguntas dentro de una misma pregunta. Lo primero, este deterioro democrático que estamos viendo proviene no de los tradicionales golpes de Estado de los cuales estábamos acostumbrados, si bien estos en algunos países, sobre todo en África, continúan. Pero en el resto de los países, los embates autoritarios a la democracia provienen de un nuevo tipo de autoritarismo. ¿Y cuál es este nuevo tipo de autoritarismo? Bueno, en muchos casos es un autoritarismo que llega vía elecciones y que una vez que llegó al poder, desde el poder, utiliza los mecanismos de la democracia para desinstitucionalizar y debilitar a la misma democracia. Esto es el típico caso de Bukele en El Salvador, con la buquelización de la política. Llego por una vía legítima electoral y desde ahí comienzo a acumular poder, rompo la división de poderes. A esto se le unen los fenómenos de hiperpolarización tóxica, porque la polarización per se no es mala, pero una hiperpolarización tóxica, que es la que estamos viendo, sí es muy mala, porque ahí está el problema del lenguaje, de los discursos de odio, de que el adversario no es mi adversario, es mi enemigo. Y esto lo estamos viendo porque trae mucha violencia, no solamente verbal, sino después violencia política, física. Acabamos de ver en Estados Unidos, no es el único caso, pero estamos viendo los asesinatos que a lo largo de las últimas semanas y meses, particularmente el último, el de Charlie Rick, donde termina siendo asesinado. Claro, una persona que desde un sector se dice, bueno, pero que él era un extremista de derecha y que en su discurso era muy extremista. Sí, pero eso no justifica que vos termines asesinando a una persona porque tú piensas de una manera diferente. Entonces, este terreno de nuevo autoritarismo, excesiva polarización tóxica, mal uso de las redes sociales, discursos de odio que se traducen en violencia política, incluso violencia física, denegación del otro, no lo reconozco al otro que piensa diferente, no es mi adversario, es mi enemigo al cual yo tengo que eliminar. Ahí estamos entrando en un terreno extremadamente delicado y grave. Si a eso le agregas el tema de dos ámbitos muy preocupantes que todos estos informes dicen. Uno, hay un ámbito de la libertad de expresión que está siendo sometido a mucha presión y a mucho desgaste. Y el otro es un debilitamiento muy preocupante del Estado de Derecho. Entonces, si en este escenario vos le agregás que dos de los embates más importantes son en contra de la libertad de expresión y en contra del Estado de Derecho, y en algunos casos le podés agregar incluso el negacionismo electoral, es decir, no reconozco, perdí las elecciones pero no reconozco. Si yo perdí es porque seguramente me hicieron fraude, como hemos visto en el caso de Trump en el 2020 cuando perdió frente a Biden, como hemos visto en el año 2022 en Brasil con Bolsonaro cuando perdió frente a Lula, y acabamos de ver un juicio donde precisamente se lo condenó a Bolsonaro y a otros altos militares por 27 años y 3 meses por planear e intentar un golpe de Estado. Sí, la situación es muy delicada y requiere no solamente de que nos preocupemos, sino de que nos ocupemos de la democracia. Centrándonos ya en la región, bueno, usted ha mencionado el caso de Bolsonaro y el juicio que acaba de producirse, pero también podemos hablar de México, que genera preocupación.
con la reforma que concentra el poder, digamos, en el gobierno, o la reforma judicial que elimina, digamos, la meritocracia para los jueces. En Colombia, los constantes ataques de la administración Petro, del presidente, a los poderes legislativo, judicial, a la prensa. ¿Cuál es su visión del escenario regional? El escenario regional es extremadamente diverso y preocupante. Yo diría que si uno desagrega, porque hay un alto grado de heterogeneidad entre los países, si agarramos 20 países de América Latina, lo que podemos ver es que en algunos casos hay democracias de alta calidad, democracias muy resilientes, y ahí tienes siempre a Uruguay y a veces entrando y saliendo a Costa Rica y Chile. Después tienes una segunda grupo de países, alrededor de 6 países, para los últimos datos de The Economist que estoy citando, donde son democracias, pero son democracias defectuosas, las llama The Economist. Ahí tienes a Argentina, tienes a Brasil, tienes a Chile, dependiendo del año, tienes a Colombia, tienes a Panamá y tienes a República Dominicana. Y después tienes unos 8 países que le llama The Economist regímenes híbridos. Yo les llamo el purgatorio, porque ni son democracias ni son regímenes autoritarios plenos. Están en una situación intermedia. Pero en la mayoría de los casos, no en todos, una vez que vos entras a régimen híbrido, por lo general la tendencia es a irte degradando, aunque te quedes en esa categoría, ir perdiendo calidad de democracia o caer a un régimen autoritario. Y ahí tenés alrededor de 8 países. Ahí tenés el caso de Paraguay, tenés el caso de Bolivia, tenés el caso de Perú, tenés el caso de Ecuador, tenés el caso de Honduras, tenés el caso de Guatemala, tenés el mismo caso de México, y The Economist pone el caso de El Salvador en la última medición. Para mí El Salvador ya está en la categoría de régimen autoritario, sobre todo después de la reciente reforma que le dan la posibilidad de la reelección indefinida al presidente Bukele. Y después tenés una última categoría, que es el sótano, la última de todas, que son los regímenes autoritarios. Y claramente ahí tenés a Cuba, tenés a Venezuela, tenés a Nicaragua, tenés a Haití, que además de régimen autoritario ya es un estado fallido, sí, colapsado, y yo pongo ahí a El Salvador. Por lo tanto, tenés esta heterogeneidad de democracias de buena calidad, democracias defectuosas, regímenes híbridos, situaciones de deterioro democrático, situaciones de regresión, pero también situaciones de resiliencia. Lamentablemente hoy, cuando vos sumás 8 híbridos más 4 o 5 regímenes autoritarios, casi que 2/3 partes de estos 20 países ya han dejado de ser democracia, y eso debe ser un campanazo de alerta muy, muy importante. De nuevo, no para un pesimismo paralizante, sino para ponernos las pilas para ver cómo ayudamos a que estos retrocesos y regresiones democráticas se detengan y cómo vamos recuperando en el camino. Usted mencionaba Cuba. Y creo que vale la pena ir sobre estos casos. Cuba tiene, digamos, una hambruna terrible, una crisis energética sin precedentes. En Nicaragua prácticamente ya no hay voces que disientan dentro del país. La iglesia es perseguida. Acabaron con las organizaciones no gubernamentales, con la Cruz Roja, y Venezuela, pues el panorama económico continúa siendo absolutamente crítico. Ahora, en comparación con los casos anteriores, hay movimientos que se están planteando, como este despliegue militar, por ejemplo, de los Estados Unidos en el Caribe, por mencionar algo que nos ocupa aquí ahora. Bueno, en primer lugar, estos 3 casos que usted describe, la particularidad que tienen es que son totalitarismos de viejo cuño e ineptos, porque en el caso de Venezuela ha expulsado más de 8 millones de personas, y en este momento la crisis económica sigue agravándose, la moneda sigue depreciándose, la inflación sigue en aumento, etcétera, y esto no es culpa de lo que está pasando en el Mar Caribe, porque esto empezó hace apenas 14 días. La situación, como bien describe
de Cuba es de las peores de las últimas décadas, con estas serie de apagones que pareciera ser de que no pueden ni tener luz, tampoco agua. Entonces, una situación de mucha precariedad. Y lo de Nicaragua, claramente también una dictadura que expulsa a mucha gente, pero a su vez una dictadura casi que la dictadura más parecida a la norcoreana, porque ahí lo que tenemos es una dinastía familiar entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para mí el verdadero peligro como efecto espejo de los autoritarismos no pasa por estos viejos e ineptos autoritarismos, porque nadie quiere ser hoy Venezuela, nadie quiere ser hoy Cuba, nadie quiere ser hoy Nicaragua, sino con lo que yo he llamado la eficracia. La eficracia quiere decir de que hay un pacto fáustico, citando a Fausto, en el cual un líder como Bukele le dice a la población: yo te ofrezco el bien más preciado, seguridad ciudadana, 0 delitos, como dice Bukele, entre comillas, pero a cambio tú me tienes que permitir a mí debilitar la democracia, debilitar el Estado de Derecho, mantener el estado de excepción de manera continua, etc. Y esto sí es un problema serio para la democracia latinoamericana hoy, porque hay un 53%, según datos del Latinobarómetro, que dice: no me importaría un gobierno no democrático siempre y cuando me dé resultado. Y la gran asignatura pendiente que tienen muchos de nuestros países, muchos de nuestra democracia, es poderle dar resultados a las demandas cada vez más exigentes de una ciudadanía del siglo XXI. Y lo que estamos viendo en Asia, acabamos de verlo en Nepal, esos estallidos y fuertes protestas sociales motivadas fundamentalmente por los jóvenes, básicamente por 2 temas: la falta de oportunidades, alto costo de vida, etcétera, y segundo, los altos niveles de corrupción de una élite política que vive totalmente desconectada de la ciudadanía. Cuidado que si no atendemos esos fenómenos, América Latina podría volver, como tuvo en el año 2019, a una ola de protestas muy, muy importante, porque claramente los sectores juveniles, potenciados por las redes sociales, frente a los escándalos masivos de corrupción, de ineptitud, de falta de resultados, de alto costo de vida, de falta de oportunidades, pueden llegar a poner realmente en aprietos la gobernanza democrática. Ahora, señor Sobato, ya para finalizar, usted decía al inicio de esta entrevista que no quería caer en un pesimismo extremo. Pues coincido con la intención, pero ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie, quien nos está oyendo o está viendo la entrevista para defender la democracia? Rápidamente te doy el super rally electoral. Vas a tener segunda vuelta el 19 de octubre en Bolivia, vas a tener elecciones de medio periodo legislativas muy importantes a fines de octubre en Argentina, vas a tener primera y probablemente segunda vuelta en noviembre, diciembre en Chile, y vas a tener elección de una sola vuelta a fines de noviembre en Honduras. Y el año que viene vas a tener 4 elecciones muy importantes, 3 de ellas en Sudamérica centrales. Vas a tener elección en Perú, vas a tener elección en Colombia, vas a tener elección en Brasil y va a arrancar con elecciones en Costa Rica en febrero. Así que hay todo un calendario electoral que cierra en el 2027 con las elecciones presidenciales en Argentina y con las elecciones presidenciales en Guatemala. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprovechar estas superciclo, este maratón de elecciones, pero por eso hay que blindar la legitimidad de origen de la democracia, que es elecciones con integridad electoral, blindando a los organismos electorales y combatiendo el negacionismo electoral. Esa es una primera cuestión, proteger y blindar la legitimidad de origen. Segundo, muy importante, unir a la legitimidad de origen la legitimidad de ejercicio. No basta con llegar al poder vía elecciones. Decíamos, el peligro es que después tú quieras gobernar de manera antidemocrática. Por lo tanto, la legitimidad de ejercicio es igualmente importante, como lo prescribe la Carta Democrática Interamericana. División de poderes, respeto a la libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, etc. Y tercero, unir esto con la legitimidad de resultados. Hay que darle resultados a la gente. Y entonces acá hay un tema central.
hay que dar respuestas democráticas a los problemas de la democracia para evitar que el mal que hoy está en la democracia se convierta en malestar con la democracia. Este es un elemento central, la capacidad de darle respuestas democráticas, no autoritarias, a los problemas que tiene la democracia. Y de esa manera podés ayudar a que el malestar que hoy está en la democracia no se te convierta en malestar con la democracia. Y para eso es fundamental la ciudadanía. No hay democracia auténtica sin ciudadanos comprometidos con la democracia. Todas las otras cosas son importantes, pero en la primera línea de defensa de la democracia tiene que estar una ciudadanía comprometida, que le exige a su clase dirigente resultados, que le exige gobernar con transparencia y con bajo nivel de corrupción, que se moviliza en las calles para reclamar sus derechos, pero que siempre sabe de que la respuesta está por la vía democrática y no dejarse ilusionar por las respuestas rápidas o los atajos autoritarios. Esos atajos autoritarios, esos populismos, tarde o temprano terminan siempre mal. Pues voy a quedarme con esa reflexión, porque me parece importante, ¿no? Dar respuestas democráticas a los problemas de la democracia, para que no se convierta en malestar contra la democracia esas deficiencias que la gente siente. Alcalde, el país entero tiene unos índices excepcionales de seguridad, que es lo que se ha logrado gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo ha impactado el día a día de las familias de Sonsonate esta mejora en los indicadores de seguridad que menciona el gobierno? Por supuesto, en el caso de Sonsonate como el resto del país, el tema de la seguridad ha marcado un antes y un después. Sin lugar a dudas, para nosotros la seguridad es la llave que abre la puerta del desarrollo, y no podría hablar del tema de la seguridad sin agradecerle a nuestro presidente por anteponer la seguridad nuestra a su propia seguridad. Decirle que para nosotros la seguridad es el cimiento sobre lo cual estamos creando y partiendo hacia un camino de desarrollo que para Sonsonate es muy importante. En este caso venimos de ser un departamento y dentro del municipio también varios distritos con altos índices en la etapa anterior, ¿verdad? Como le decía. ¿Cómo era Sonsonate si lo agrupamos ahora con la nueva redistribución territorial? ¿Cómo era la vida en Sonsonate antes de esta transformación tan increíble en términos de seguridad que estamos viviendo? Sí, lamentablemente nos habíamos convertido, y la mayoría de los distritos que componen Sonsonate formaban parte de los primeros en la lista en los índices de inseguridad y de violencia. ¿Sí? Era muy triste, lamentablemente esta situación nos había hecho caer en un atraso, porque la inseguridad conlleva abandono, hay un temor a invertir. Entonces, ese nivel de violencia, esa situación que agobiaba a nuestra población, obviamente había generado una decadencia, una decadencia en el municipio, en los diferentes distritos, especialmente puedo mencionarle Izalco, Armenia y San Julián, que eran los que llegaron a estar dentro de esa lista de los más inseguros del país. Eso cambia, definitivamente la decisión del señor presidente de darnos un país seguro ha generado para nosotros, donde antes había desconfianza, ahora hay seguridad, hay deseos de invertir, donde antes había obstáculos, ahora hay oportunidades. Entonces estamos viendo para nosotros el renacer de un municipio en todos sus diferentes distritos, y nos alegra y estamos agradecidos. Sin lugar a dudas, la seguridad es el punto de partida para el desarrollo. Y hablando de desarrollo, obviamente la seguridad, como lo mencionaba usted muy bien, alcalde, conlleva un efecto cascada, ¿no? No solo pues, lo obvio que es, obviamente, la seguridad per se, sino que atrae más inversiones. Los lugareños, sus ciudadanos pierden el temor a lo mejor de crear emprendimientos porque antes estaban acechados por las estructuras criminales. Ahora la situación, me imagino que, bueno, es en todo el país, pero me imagino en Sonsonate pues no es la excepción.
Definitivamente. Casualmente el día de ayer teníamos una reunión con un consorcio que está a punto de abrir un centro comercial en el distrito de Armenia. El municipio de Sonsonate Este, como le decía, se compone de los 6 distritos que mencionaba y nos atraviesa literalmente el corredor de la carretera CA8, que es una de las más importantes del país, se conduce hacia el puerto de Acajutla, y este corredor nos da también una oportunidad increíble de desarrollo. Es precisamente en esta parte de Armenia donde este consorcio va a dar inicio la operación de un centro comercial precisamente el mes de noviembre. Ese es solo un ejemplo. Quiero decirle que tenemos la suerte, la dicha de ser un departamento, Sonsonate, y dentro de ellos Sonsonate Este, que componemos el 44% del departamento, y con una población que se acerca a los 188,000 habitantes, tenemos y ese polo de desarrollo que genera la CA8, la riqueza de nuestro territorio. Somos un territorio con muchas oportunidades. Iniciamos en el distrito de Izalco, tocando el lago de Coatepeque y pasando por los demás distritos con una riqueza de lugares turísticos, con mucha historia, cultura, hasta llegar en la parte sur, en el distrito de Santa Isabel y Guatán, en donde tenemos la Playa Dorada, que por cierto es parte, y seguramente si podríamos tocarlo más adelante en el tema, en el área de turismo, es parte de lo que nos ha dicho el presidente Nayib Bukele, que va en la tercera etapa, como en el plan de Sur City, ¿verdad? Entonces estamos esperando ansiosamente eso, pero sí, el tema de la seguridad nos ha permitido hacer esa transición y para nosotros es importante porque no se ha quedado solo en una cuestión teórica, sino que la vivimos, sentimos ahora el acercamiento incluso con la diáspora, muchísima gente que ha vivido por muchos años en el exterior y que tenía miedo de venir al país, ahora se acerca, está buscando propiedades, si no están invirtiendo en construir sus propias viviendas, vienen con más frecuencia, visitan el país y se quedan más tiempo. Y especialmente, como usted lo mencionaba, hay mayores niveles de inversión. Estamos viendo un interés incluso de extranjeros que están invirtiendo en el país, acercándose. Quiero decirle que nosotros dentro de lo que es el municipio y específicamente en los distritos de Caluco, Izalco y San Julián, incluso Armenia, estamos a 30 minutos del puerto de Acajutla. Es decir, tenemos esas opciones que nos vuelven muy atractivos y una riqueza en el territorio, en el sector agrícola e industrial, que nos vuelven muy atractivos para que la inversión pueda realizarse en nuestro municipio de Sonsonate Este. Me encanta porque, venimos de experimentar niveles de inseguridad. Bueno, siempre lo decimos, El Salvador era uno o quizá el país más inseguro del mundo, pero hemos cambiado hacia el otro lado, hacia el otro polo, y ahora somos el país más seguro del hemisferio occidental, y esto, pues sin duda alguna, permite que los salvadoreños vivan su estilo de vida, valga la redundancia, de una forma más... Que nos merecemos, por cierto, digno, este nuevo país. Exactamente. Sí. Alcalde, me gustaría saber, tenemos... más de un año, un poco más de un año, de haber hecho ese cambio de reestructuración municipal, territorial. Pasamos de 262 municipios a 44 y a usted le tocó administrar Sonsonate Este. ¿Cómo ha sido el trabajo, cómo ha sido la experiencia desde la alcaldía que usted administra, esta nueva forma de trabajar la municipalidad? Fíjese que interesantísimo, especialmente en el caso de mi persona, porque yo fui alcalde con el sistema anterior administrativo. En el principio generó dudas, pero tengo la dicha de tener un gran equipo de trabajo, un consejo municipal que también está abierto a las propuestas positivas y que ha tomado como equipo buenas decisiones. Y estábamos preparados, creo que éramos uno de los municipios que estábamos preparados para iniciar desde el 1 de mayo del 2024 con el nuevo sistema de administración unificada, consolidada de los nuevos municipios. Es un desafío. Hay una presencia del gobierno central en el territorio que se siente fuerte, una inversión en carreteras,
especialmente centros escolares, la apuesta a la educación, que es tan importante, lo que hablábamos antes, el tema de la seguridad, que va obviamente de la mano, que conforma como un círculo con el desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay seguridad. Entonces, para nosotros, esta nueva modalidad de trabajo, al final, creo que nos ha presentado, como le decía, un desafío el cual estamos enfrentando de una forma positiva. Y creo yo que tiene mucho que ver el hecho que le mencionaba, el tener un buen equipo preparado, un equipo técnico, conocedor, porque en mi opinión el municipalismo es una área muy especializada de nuestro trabajo. Estamos muy cerca de la gente, nos permite las opciones que tenemos, el ser el gobierno local, estar cerca de la gente, pero hay que estar preparados para servirle a la gente. No es una cosa nada más así que se dice fácil y se hace sencillo. Y el llamado que tenemos, porque yo en mi caso soy un alcalde de Nuevas Ideas, soy parte de este gobierno, me siento un soldado del presidente Nayib Bukele en el territorio, y yo entiendo que lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele es creando un nuevo país. Es la primera vez en nuestra historia, por ejemplo, que somos un país verdaderamente libre y soberano y en paz. Entonces, la responsabilidad de nosotros tiene que ser acorde, tiene que estar en sintonía con la visión de país que tiene el presidente Nayib Bukele. Y en ese sentido yo puedo decirle de que seguramente estamos teniendo aciertos y desaciertos, pero nuestro deseo y el deseo del equipo de trabajo y especialmente del Consejo Municipal como máxima autoridad en el municipio es hacer las cosas bien. Y yo creo que estamos haciendo cosas bien, se han tomado decisiones importantísimas, estamos atendiendo nuestra niñez, nuestra adolescencia, que para nosotros forma parte de una visión de prevención también de la violencia y que es un componente del mismo modelo de seguridad. Estamos invirtiendo en infraestructura, en temas como la recolección de desechos sólidos y otros, que para nosotros es parte de la nueva visión, la construcción de país, la responsabilidad y el deber ser de un gobierno local. ¿Cómo se articula el trabajo de la municipalidad, por ejemplo, con esa visión de país que está liderando el presidente Bukele a través de esta nueva reestructuración? ¿Cómo se articulan con la DOM, por ejemplo, con el sistema de protección civil, que más adelante vamos a platicar sobre cómo se han preparado para la temporada de lluvias, para llevar el desarrollo a las comunidades de forma articulada? Bueno, existen canales de comunicación y nosotros los estamos utilizando. Entendemos que esa visión del presidente Nayib y de este gobierno nos incluye a todos y en ese sentido pues hay canales abiertos. Por ejemplo, el día de ayer nosotros visitamos una instalación de un mercado que fue abandonado por 2 administraciones anteriores y que a nosotros nos está tocando la tarea de reconstruirlo, remodelarlo y ponerlo en función del servicio de la gente. Esto es en el distrito Armenia. Entonces llegábamos a hacer la visita, gracias a Dios ya se nos está atendiendo a través del Ministerio de Obras Públicas con la empresa constructora. Yo no veo ningún nivel de dificultad porque lo que hay que hacer es utilizar los canales. Entonces, en relación a la forma como estamos coordinando nuestro trabajo con el gobierno, yo puedo decirle de que nuestro presidente nos ha creado canales a través de funcionarios, personas que están pendientes del área de trabajo de los municipios y nosotros lo único que tenemos que hacer es utilizar estos canales para ir coordinando para que el gobierno central pueda atender y ayudarnos a atender las demandas de la población en el territorio. Y lo está haciendo. Yo le agradezco al presidente Nayib Bukele, a sus ministros y específicamente, como le decía, al señor ministro de Obras Públicas en este caso, porque están atendiendo temas que son importantísimos. ¿Se imagina usted el hecho de tener un mercado cerrado, ¿verdad?, que viene desde la última administración de Arena, que lo utilizaron como una herramienta electoral, demolieron el mercado anterior en una desesperación ya de una campaña electoral y que recibió el siguiente gobierno y que no lo pudo finalizar. Entonces, nosotros tenemos fe porque ya se va a iniciar ese proceso. No es tan sencillo cuando usted toma una estructura que está construida erróneamente en todo sentido y hacer de eso algo bonito, porque se trata de eso. Y eso me encanta, que nuestro presidente está poniendo y sus ministros están poniendo en la obra pública un interés que no tenía precedentes en nuestro país. La obra pública era cualquier cosa que se le daba a la gente y en este caso está siendo diferente. Le cuento también
Hace una semana estuvimos en el inicio de construcción de una nueva escuela en el cantón Cuyagualo, en Izalco precisamente. Unos 6 meses antes habíamos estado en el inicio de otra escuela en el cantón Cuntan, también en Izalco. Entonces, el que el presidente, nuestro presidente, esté tomando en cuenta esos lugares donde precisamente iniciaba la desesperación. Y yo pienso, y tendría que hacer un tema de análisis científico seguramente, que ese mismo abandono que generaron los gobiernos anteriores por décadas, ese mismo abandono fue un elemento que sumó mucho a que se diera el crecimiento de las estructuras criminales y que ahora nuestro presidente, claro, está atendiendo, porque como lo decía recientemente él en una participación que tenía en el tema de la independencia, que no puede haber desarrollo sin educación. Entonces sí, en todos esos temas hay una coordinación oportuna, que es rápida, que es ágil, que es eficiente con el gobierno central de parte de los gobiernos locales. Usted menciona, alcalde, algo muy interesante que es esa intervención que está realizando el gobierno en las 2 escuelas por día, y me he mencionado 2, no sé si hay más en el municipio pero justamente me gustaría conocer cómo eran esas escuelas de estas zonas anteriormente, y ahora me imagino que es una gran alegría para los ciudadanos de su municipio, pues ver cómo está cambiando su vida a través de la educación. Fíjese que llegar a uno de estos centros escolares en la forma como se encontraban, realmente da tristeza. Son centros escolares que le quedaba la palabra muy grande. Había un hacinamiento, la infraestructura, la construcción inadecuada, las aulas prácticamente expuestas. En realidad eran centros escolares no dignos. Eso es lo que hemos visto como una regla general en los centros escolares que están siendo intervenidos. Cuando vemos la presentación de lo que va a ser el nuevo centro escolar, yo creo que la mayoría de habitantes quizás ni se lo creen. Y yo que he tenido la oportunidad de estar ya en inauguraciones de estos nuevos centros escolares, yo digo, y hablamos con la gente y le decimos, es que va a ser así. Y como usted mencionaba, no son los únicos centros escolares. En el distrito de Armenia también se inició construcción y se va a entregar ya muy pronto uno de los principales centros escolares del distrito, que es el Centro Escolar Trigueros, en el área urbana, en el propio centro histórico de Armenia, a unas 3 cuadras, digamos, de la alcaldía, que es grandísimo, con una fuerte inversión. Entonces lo que estamos viendo es ese interés precisamente darle a nuestros niños. Yo creo de que la población, y yo lo entiendo, en muchos casos quizás no estamos entendiéndole a nuestro presidente, porque como había una resignación, diría yo, ¿verdad?, a estar en este abandono, a esos centros escolares donde nuestros niños recibían una educación que también no era adecuada. Y qué bueno que el presidente le esté poniendo tanta atención a este rubro, que es base de lo que son las conformaciones de los países, porque era necesario. Entonces sí, son varias escuelas y las condiciones eran definitivamente de abandono, era una resignación más bien de la gente y de los estudiantes y de los mismos maestros de estar en estas instalaciones. Y ahora con el nuevo, es que la verdad es que cuando se entregan las escuelas es como, quiero entrar, está tan limpia, tan digna, tan bonita, que quiero entrar, y yo creo que nos está cambiando la mente definitivamente nuestro presidente. Yo he tenido la oportunidad, soy parte de la diáspora, he vivido muchos años, más de 30 años en Estados Unidos, y mire, quiero decirle de que nuestros centros escolares están igual o mejores de muchos centros escolares, incluso de lugares como Estados Unidos. Entonces es un nivel en el cual, gracias a Dios que tenemos un presidente que es un gran hombre, que tiene una visión increíble, que va muy adelante de muchos de nosotros y que la está implementando, y que Dios le regale larga vida, de verdad lo necesitamos. En el tema de educación, yo puedo decirle en relación a su pregunta de que era triste.
Era triste y sigue siendo en algunos casos, y yo sé que le está tomando tiempo a nuestro presidente porque no es fácil cambiar un país, pero lo que se le está dando a nuestra gente ahora es hermoso, es lindo. Yo creo que los salvadoreños lo merecemos, siempre lo habíamos merecido, no había habido un gobierno que nos diera tanto como se nos está dando ahora, y lamentablemente los críticos no están llegando a estos rincones que nosotros estamos yendo y que estamos pensando, qué bueno que sea para nuestros niños en el cantón, en el lugar que no llegaba la esperanza, que ahora se está invirtiendo tanto para el futuro de nuestro país. El alcalde de Sonsonate Este, Gabriel Serrano, y estamos conociendo de primera mano cómo el municipio pues está transformándose junto con todo El Salvador, que está viviendo una serie de transformaciones, no solamente en términos de seguridad, de la apuesta por la educación, también hay muchos otros ejemplos que podemos enmarcar en Sonsonate Este. Alcalde, ¿cómo se preparó la municipalidad ante esta temporada de lluvias? Bueno, ya estamos en septiembre, que según los pronósticos y las experiencias pasadas es el mes más lluvioso del año. Sí. Bueno, quiero decirle que esto también parte de una coordinación con el gobierno central, especialmente con el Ministerio de Gobernación, y previo al inicio del invierno se preparan ciertas condiciones, hacemos visitas a se realizan visitas a lugares de riesgo. Ahí va una comisión municipal de protección civil en donde se encuentra, por supuesto, la representación del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, hay una representación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, por supuesto, hay cuerpos de socorro como la Cruz Roja, que en nuestro caso, agradecimiento a la Cruz Roja por estarnos apoyando, especialmente en el Distrito de Armenia, esa filial para nosotros es importantísima. Entonces, pero previo al inicio del invierno empiezan nuestras preparaciones. Aquellos lugares que son conocidos por ser afectados, porque se encuentran cerca de ríos, temas como ese, o donde sean deslizamientos frecuentes, situaciones así, los visitamos. También se preparan sitios para que funcionen como albergues. Ya tenemos esos espacios preparados con catres, con colchonetas que no son esas colchonetas, son colchones realmente, incluso sábanas y almohadas. Entonces, el nivel de preparación que nuestro presidente, que el ministro de Gobernación, que las instituciones y por supuesto con la coordinación con la municipalidad se tiene dentro del territorio es sin precedentes. Gracias a Dios que esa misma preparación nos ha permitido que se activen muy pocos albergues. Fíjense que en el caso de la tormenta 12E, que fue una que nos afectó muchísimo, de la que tenemos registro, solamente el distrito de San Julián tuvo 22 albergues, 2.278 personas albergadas. Es decir, no había prevención, no se creaban condiciones para evitar afectaciones. Y nosotros estamos hablando de un país en desarrollo, de un municipio en desarrollo. Y un municipio en desarrollo no solamente cuida la seguridad, sino la vida de la gente. Y es precisamente de lo que se trata en el área de protección civil, de cuidar la vida de la gente. ¿Cómo lo hacemos? Como le digo, es una coordinación interinstitucional en donde está también la municipalidad. Somos parte de esa comisión junto a nuestra policía, Fuerza Armada, las instituciones que he mencionado, gobernación, que es la clave en todo este sistema de prevención, y eso nos permite atender. Si se dan situaciones, hay una coordinación increíble. La Dirección de Obras Municipales incluso nos ayuda a atender ya cuando hay afectaciones propiamente hablando. Por ejemplo, recientemente se nos dieron caídas de árboles. Son temas que por mucho que se quiera a veces no se pueden prever o evitar, porque no vamos a ponernos a talar árboles simplemente. Si hay un riesgo eminente, claro que lo atendemos. Y en la carretera RN11 que conecta con la CA8 viniendo del distrito de San Julián hacia Armenia o San Salvador, se cayeron 17 árboles, solo en un tramo de unos 3 kilómetros. Se imagina, parecía una zona de guerra. Wow. Pero gracias a Dios, como le repito, la coordinación, el trabajo con las diferentes instituciones coordinado, e incluso el hecho de habilitar la carretera para el libre tránsito, se hizo de una manera muy eficiente. Entonces, en el área de cuidar la vida de nuestra gente, gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de pérdida de vida, pequeños deslizamientos, situaciones como esa, pero
yo creo que la clave aquí es la prevención. Son todas las medidas que se toman de manera previa, incluso antes del inicio del invierno, para poder generar condiciones y evitar situaciones que nos puedan complicar ya en el momento como en el que nos encontramos ahora, ¿verdad? En el cual, por supuesto que estamos activados, en cualquier momento se presenta una declaración de alerta de parte del Ministerio de Gobernación y nosotros inmediatamente como comisión nos activamos y estamos listos a atender, a visitar lugares de riesgo y a poder atender a nuestra gente para, si se presentan esos riesgos, incluso evacuarlos a lugares seguros. Se ha dado menos, muchísimo menos que en ocasiones anteriores, gracias a Dios, hasta este momento. Y hablando sobre medidas preventivas, ¿qué acciones específicas han ejecutado por parte de la municipalidad para reducir riesgos? Por ejemplo, ya hablamos de los árboles, que no es que se van a poner a talar todos los árboles por si acaso, sino que pues ahí es una situación que no se puede prever tanto, pero digamos en términos de prevenir deslizamientos o a lo mejor alguna otra situación que represente un riesgo para los habitantes, ¿qué se ejecuta con antelación para poder hacer frente a la temporada de invierno? Sí, en el tema de prevenir, nosotros visitamos el territorio, lo hacemos como comisión, hay una representación de las diferentes instituciones que visitamos lugares de riesgo. En muchas ocasiones hablamos con nuestra gente que se encuentra en las cercanías y que nosotros vemos en esa permanencia de estas personas en las zonas de riesgo una situación que puede generarnos dificultades. Y precisamente en la misma lógica de cuidar sus vidas, nosotros les hacemos conciencia que no pueden estar ahí. Quiero decirle que no es fácil, en muchas ocasiones la gente se aferra a esos espacios que muchas veces han sido zonas verdes, que son áreas de protección, pero que ellos están llamando sus propias viviendas estos espacios. Pero sí se realiza ese tipo también de acciones, de visitar estos lugares donde vemos que hay posibilidades de deslizamiento. En ocasiones, y esto en coordinación con el Ministerio de Agricultura, se analiza, por ejemplo, un árbol que está y se va a caer, y que por su peso, su crecimiento ya está sobre la carretera, y también se hace una poda, ya no es una tala, ya no se corta el árbol, pero una parte, una rama, que es la que genera, estamos hablando de ramas que si se caen podrían aplastar un vehículo y causar incluso muertes. Entonces, sí se toman ese tipo de medidas que son preventivas y que van encaminadas, como lo decía antes, a cuidar la vida de nuestra gente. De eso se trata, básicamente. Yo resumo el trabajo de protección civil en todo lo relacionado a las afectaciones climatológicas, que nos centramos en cuidar la vida de nuestra gente. ¿Cómo se coordinan con el Sistema Nacional de Protección Civil, por ejemplo, desde la municipalidad para monitorear zonas que se consideran como de riesgo? Bueno, como las diferentes instituciones, empezando desde Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Ministerio de Educación, Salud, nos encontramos dentro del sistema de protección civil, tenemos las diferentes instituciones un mandato, no solamente en conjunto, sino de manera individual en nuestro funcionar propio. Estamos llamados a que cualquier tipo de situación que nosotros vemos, vamos a decir, si anda un servidor de la municipalidad en una comunidad y ve una situación de riesgo, inmediatamente nos vamos al grupo, tenemos grupos de chat en WhatsApp y este tipo de medios que donde informamos, ¿verdad? Se está generando un accidente de tránsito en tal parte, se generó un accidente de tránsito, tenemos un riesgo de deslizamiento, se dio un deslizamiento, ha caído un árbol. Tenemos una forma de comunicación en la cual las diferentes instituciones casi de manera inmediata nos conectamos ante cualquier afectación. Entiendo que se ha involucrado a los habitantes de las distintas comunidades porque se juramentaba 14 comisiones, entiendo yo, comunales de protección civil. Supongo que esto, que está integrado por, lo decíamos, integrantes de las comunidades, pues forman parte de este sistema de comunicación y alerta temprana. Importantísimo. Esto es un elemento, y le agradezco por mencionarlo, que no podríamos funcionar nosotros sin el apoyo de las comisiones
¿verdad?, que se encuentran dentro de las comunidades. Ellos son nuestra mayor fuente de información, y ellos precisamente son personas, estas comisiones están formadas por personas que se preocupan por su comunidad y que son parte del mismo sistema de respuesta que tiene nuestro gobierno para atender este tipo de situaciones. Entonces, el agradecimiento a las personas que han aceptado ese reto, las personas que forman parte de las comisiones de protección civil comunales, y que definitivamente son parte de ese engranaje de estas comisiones, y que al final es en beneficio de nuestra gente, y en ocasiones también incluso no solamente cuidan a su comunidad propiamente hablando, sino que nos apoyan a atender temas de comunidades aledañas donde no hay este tipo de comisiones, pero que también se presentan situaciones que merecen atención. Me gustaría conocer, cambiando un poco de tema, alcalde, en términos de desarrollo local, cómo se encuentra la transformación de Sonsonate, es decir, el tema de la inversión en obra pública. Estamos hablando de conectividad, estamos hablando de modernización de infraestructura, de servicios básicos. Cuénteme un poco sobre eso. Bueno, nosotros identificamos, esto es como el diagnóstico, ¿verdad? Identificamos áreas específicas en las cuales nuestra población necesita atención. Puedo mencionarle el servicio de agua potable, la recolección de desechos sólidos, la interconexión, la atención a los caminos y caminos vecinales en el área rural, y nosotros también atendemos mucho el elemento humano. La inversión en programas de deportes que le dan atención a la niñez y adolescencia para nosotros es muy importante, pero en temas como la recolección de desechos sólidos, la municipalidad y el Consejo Municipal ha tomado decisiones atinadas. Puedo contarle, por ejemplo, que hemos invertido recientemente en la adquisición de 5 vehículos recolectores de desechos sólidos. Y con esto lo que estamos tratando es de tener un municipio más limpio, más ordenado y más saludable. Y como lo he dicho en varias ocasiones, y el municipio que nuestra gente merece. No ha sido fácil, y seguramente la gente cuando ve el programa dirá, pero no lo están haciendo bien. No, es que lo que pasa es que venimos de recibir la mayoría de distritos, incluso en uno de ellos, quiero decirle que había 15 años en donde existía un botadero a cielo abierto. El primer día de nuestro gobierno, de esta administración, lo cerramos, claro está. No habían vehículos recolectores de desechos sólidos, por lo menos en 2 o 3 distritos. Entonces, de esas condiciones venimos a poder ahora estar hablando de que todos los distritos van a tener camiones recolectores, y lo más importante, y no podría hablar de este elemento sin agradecerle al equipo que hace la recolección, a la gente, al elemento humano. Quiero decirle que es un trabajo muy duro, pero que tenemos un equipo muy eficiente que se dedica a realizar esas labores, y yo desde aquí les reconozco su trabajo y les agradezco. Entonces, atendiendo esta área, este rubro que es tan importante como es el área de los desechos sólidos, su recolección, su transporte y su procesamiento, puedo decirle que el Consejo Municipal y el equipo que administra la municipalidad ha tomado las decisiones correctas, se ha hecho esa inversión, y eso refleja varias cosas. Primero, el hecho que estamos atendiendo esta área tan importante por la salud, el desarrollo, por la importancia de tener municipios limpios, pero también significa que se está utilizando bien los impuestos de la gente, que estamos invirtiendo lo que tenemos en elementos que nuestra población demanda. Ahí vamos poco a poco trabajando en esta área. Otras áreas en las que hemos invertido, por ejemplo, es precisamente en la atención de caminos vecinales en el área rural. Tenemos una porción de nuestra población que vive en cantones, en áreas rurales, que son bellas, hermosas, que producen granos básicos, caña de azúcar, situaciones importantísimas para nuestra alimentación. Y los caminos vecinales no solamente conectan a la gente, sino que nos sirven precisamente para transportar toda su producción.
el Consejo una vez más tomó una decisión correcta y ya muy pronto, porque ya se adjudicó la compra de maquinaria. Vamos a tener 3 motoniveladoras, vamos a tener un rodo, vamos a tener un camión de volteo, vamos a tener 2 pipas y por supuesto todo esto lo estamos haciendo, esta inversión que como le decía antes también refleja el compromiso de la municipalidad en la utilización correcta de los recursos de la gente. Vamos a tener una flota por primera vez en este municipio que va a estar destinada solamente a atender los caminos vecinales. Queremos darle a nuestra gente que vive en el campo esa opción de que sepa que son importantes, que le estamos atendiendo y que nos ha tomado este tiempo, es cierto, un poco más de un año como usted lo mencionaba, pero ahora lo estamos haciendo y pensamos que al pasar el invierno vamos a entrarle a esas calles, a esos caminos con todas las ganas y la fuerza, aunque aún en medio del invierno lo hemos estado haciendo. El mantenimiento y la construcción de caminos rurales es permanente. Y en este caso especialmente aprovechamos el verano para poderlos poner en condiciones óptimas. Gabriel Serrano, y conociendo de primera mano pues todo ese desarrollo y esa transformación que está también viviendo esta zona de nuestro país. Antes de irnos a la pausa les decía, tengo que adentrarme un poco sobre el tema turístico que es muy importante, alcalde. Sonsonate es uno de los municipios con muchos lugares turísticos que ofrecer, no solamente los locales, sino también nacionales y extranjeros también. La alcaldía, entiendo, tiene su propia unidad municipal de turismo, que es la que se encarga de promover justamente estos sitios turísticos con los que cuenta. Quizás hacer un recuento de todos esos distritos, ¿cuáles son los principalmente turísticos, alcalde? Bueno, nosotros somos un municipio afortunado. Como le decía hace un momento, estamos geográficamente ubicados en un área privilegiada, a pocos minutos de la playa, y tenemos dentro de nuestro municipio, tocamos desde el lago de Coatepeque, una parte del lago, parte del lago en el histórico distrito de Izalco, que es bellísimo por su historia, por su cultura, por sus tradiciones, pasando por Caluco, por ejemplo, donde tenemos una abundancia de agua, hay aguas termales en varios lugares y nosotros tenemos, la municipalidad maneja un centro turístico ahí que son piscinas naturales con aguas termales. Este lugar se llama Xutecat y por supuesto es una cosa increíble porque ahí es el lugar donde usted puede ir a tomarse una rica sopa de gallina. Entonces, es decir, si usted va a Sonsonate y está pasando, después del desvío de Izalco está el desvío de Caluco y en 5 minutos puede estar sentada con una de las mejores sopas, si no la mejor sopa de gallina de nuestro país. Eso es Caluco. En el caso de Armenia es un municipio rico en historia, en cultura. Nosotros tenemos ahí un permanente homenaje a Claudia Lars, a nuestras poetisas, a la historia de Armenia, que es un municipio, que puedo decirle, alegre. Nunca había visto yo, y ahora tenemos la oportunidad de tener 6 distritos y de tener una serie de fiestas patronales, pero la alegría, el fervor de la gente, de nuestra gente en Armenia es increíble. No había visto a gente más bailarina, más fiestera que Armenia. En el caso de San Julián se conoce como la capital del bálsamo. San Julián está precisamente donde inicia la cordillera del bálsamo, en el límite con La Libertad, y tenemos la suerte que por estar en la base de la cordillera, San Julián es rico también en agua, ¿verdad? Y tenemos muchísimo bálsamo, la producción del bálsamo, que también es un elemento turístico, y hay lugares en San Julián, hay una fuerte inversión de inversionistas extranjeros, de gente pues visionaria que está construyendo hostales, cabañas en montañas, ese tipo de turismo que nos permite, porque tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos el lago, y si seguimos más adelante, por ejemplo, está Santa Isabel Izhuatán, en donde le contaba que tenemos Playa Dorada, que viene dentro de la tercera etapa de Surf City y que es una hermosa playa que está en el sur de nuestro municipio y como le menciono, o sea,
abarcamos todos los elementos que son atractivos turísticos. Cuiznahuat es un distrito rico en historia, tiene ahí, por ejemplo, una iglesia y hay una permanencia. Incluso Cuiznahuat e Izalco son dos distritos que en nuestro país son de los pocos que quedan donde hay náhuatl hablantes. ¿Así? Tenemos esa riqueza cultural, esa pertenencia, digamos, hacia nuestros antepasados, el respeto a la historia de nuestro país, que se manifiesta a través de las costumbres y en este caso incluso de mantener el lenguaje que se hablaba por nuestros tatas, por nuestros abuelos y nuestros antepasados. Entonces, en el tema de turismo nosotros nos sentimos bendecidos, tenemos una unidad que es dirigida por una persona muy inquieta, enamorada del turismo, la licenciada Claudia, y con un equipo que compone esta unidad, que lo conforman representantes de los diferentes distritos, que se dedica precisamente a impulsar el turismo. Y eso es importante porque genera una alianza del gobierno local, del gobierno central y de los emprendedores locales. Recientemente, esta misma semana, tuvimos la oportunidad junto a CONAMIPE, junto al Ministerio de Gobernación, junto al Ministerio de Turismo, de realizar la graduación de guías turísticos. ¿Sí? Más de 25 guías turísticos que se graduaron, que han tenido una capacitación, que han recibido una inducción y que tienen ya el conocimiento necesario para poder recibir turistas y generar una serie de rutas, de recorridos en los diferentes distritos de Sonsonate Este y del departamento de Sonsonate. Sí le estamos apostando al turismo, vemos el turismo como una industria de paz, creo que ahí se manifiesta muchísimo el tema de la seguridad. No se podía hacer turismo cuando el país era inseguro y este nuevo país que nos ha heredado y nos está dando nuestro presidente Nayib Bukele nos permite soñar, porque habíamos muchos salvadoreños incluso que nos quedábamos más tiempo afuera. Y como le decía, yo soy uno que ahora yo ya retorné. Ya soy un salvadoreño retornado, no pierdo el enlace con, en este caso, Estados Unidos, donde viven la mayoría de mi familia, mis hijos y todo, pero amamos nuestro país, queremos invertir y muchas veces lo hacemos precisamente a través del rubro del turismo, que yo pues creo que es una industria de paz, que va de la mano de la seguridad y que nos permite a muchos salvadoreños también servir nuestros lugares de los cuales nos mantenemos enamorados. Y yo puedo decirle, hoy, esta mañana, si me permite, el municipio más hermoso de El Salvador es Sonsonate Este. Yo soy un representante de la gente de este municipio y puedo decirle que muy pocos lugares tienen la dicha que tenemos nosotros de empezar de una de las joyas naturales que tiene el país, como es el lago de Coatepeque, y de atravesar toda esta serie de territorios con su riqueza, con bellos paisajes. Yo creo que fue ahí donde se inspiró el poeta cuando dijo, eran mares tus cañales. Cuando usted ve los cañales y están en flor y el viento los mueve, sí son mares. Y entonces el tener playa y el tener las posibilidades de estar a 40 minutos de San Salvador y a 30 minutos de la playa, nos convierte en un municipio que es atractivo y que, por supuesto, yo hago la invitación a nuestros amigos televidentes a que nos visiten y pues que sea beneficio principalmente para ellos y para nuestros emprendedores en cada uno de los distritos. Bueno, de hecho tienen ahí esta unidad municipal de turismo y cultura, hay un número que se ha habilitado para poder consultar en términos de, a lo mejor alguien quiere hacer una ruta o conseguir un guía turístico o tal y cual. Ahí está un número que es el 2429-8009, porque a mí por lo menos ya me dieron muchísimas ganas de ir a conocer toda esa ruta, que es la que me está mencionando. Es increíble la suerte que ha tenido porque tiene una infinidad de opciones de turismo, ¿no? No, y quiero decirle de que en nuestro caso, vamos a hablar específicamente de Izalco, por ejemplo. No se puede hablar de la historia de El Salvador sin hablar de Izalco.
En Izalco se han dado acontecimientos históricos de los cuales tenemos pruebas. Hay infraestructura, hay edificios donde se dieron importantes acontecimientos dentro del distrito de Izalco que son parte de la historia de nuestro país. Es innegable en este caso que al contar, al escribir la historia de nuestro país, tenemos que incluir a Izalco. Entonces, hay la oportunidad de realizar todo tipo de turismo. Los intereses del visitante a veces son de carácter cultural, quieren conocer la historia de los lugares y ahí está Izalco, si quiere ir a comer, la oferta culinaria de Izalco es riquísima, como le decía, está San Julián, que es como el centro geográfico de este municipio, aunque el centro administrativo sigue siendo Izalco, porque es el distrito más grande del municipio.